Historia 1. El día en que mi madrina cambió. Mi madrina siempre fue una de las personas más importantes de mi vida. No era solo una madrina de nombre, era esa persona que me trataba como si fuera un hijo. Alta, con ojos que parecían mirar dentro de uno y una forma firme de hablar, tenía una presencia que no se olvidaba. Vivía sola en una casa antigua en el campo, rodeada de árboles enormes y una cerca vieja que ya tenía más agujeros que madera. Durante las vacaciones, siempre me quedaba con ella. Esa casa tenía algo especial, un olor que mezclaba café recién hecho con pastel de maíz y una sensación de que el tiempo pasaba más despacio allí. Por la noche, después de la cena, a mi madrina le gustaba sentarse cerca de la estufa de leña y contar historias. No eran historias comunes, sino leyendas y cosas que ella decía haber vivido. Me encantaba escuchar, incluso cuando me dejaban con miedo de dormir solo. ¿Sabes por qué las puertas aquí en la casa siempre tienen ruda colgada?, me preguntó una vez. Yo sacudí la cabeza, curioso. Es para alejar lo que no es de Dios. Hay cosas que no vemos, pero sentimos, y es mejor mantenerlas fuera. Ella tenía una forma de mezclar fe y misterio que hacía que todo pareciera real. Las cruces colgadas en las puertas, las estampitas en la sala y las velas siempre encendidas en su altar eran como parte de la casa, una protección constante que nunca explicaba demasiado. La casa de mi madrina era mi refugio. Por más simple que fuera, tenía un aire de seguridad que no sentía en ningún otro lugar. Me encantaba pasar el día corriendo por el patio, trepando a los árboles y ayudándola a recoger frutas. Pero un año, cuando regresé para las vacaciones, las cosas estaban diferentes. Mi madrina, esa mujer fuerte que nunca parecía afectada por nada, estaba extraña. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Ese año, todo parecía un poco diferente en la casa de mi madrina. No era algo que pudiera explicar de inmediato, pero había una sensación en el aire que no estaba allí antes. La casa aún tenía el olor de siempre, el café seguía siendo el mejor que había probado, pero ella estaba diferente. Mi madrina siempre había sido una persona cariñosa, pero también tenía un carácter firme. Era práctica, no perdía tiempo con dramas. Sin embargo, esa vez parecía más dispersa, casi como si estuviera en otro lugar. ¿Está todo bien, madrina?, pregunté mientras la ayudaba a recoger leña en el patio. Ella me miró por unos segundos antes de responder, con el rostro algo serio. Está todo bien, solo cansada, solo eso. Pero no era solo cansancio. Esa misma noche, mientras estaba en mi cuarto, la escuché hablando sola en la sala. Al principio, pensé que estaba al teléfono con alguien, pero la conversación parecía extraña. Cuando espié por la puerta, la vi sentada en la silla cerca del altar, murmurando cosas que no entendía, casi como si estuviera rezando, pero de una manera equivocada. ¿Está todo bien, madrina?, pregunté de nuevo, esta vez saliendo del cuarto y acercándome a ella. Levantó la cabeza despacio y me miró. Solo que su mirada no era la misma. Los ojos, que siempre habían sido tan cálidos, parecían distantes, fríos. «Vete a dormir, muchacho», dijo con una voz que no era la suya. Obedecí, pero no pude dormir bien. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Ella comenzó a evitar el altar en la sala, donde antes pasaba horas encendiendo velas y rezando. Un día, cuando fui a buscar el frasco de agua bendita para rellenarlo, vi que estaba tirado en el suelo, vacío. Cuando le pregunté sobre eso, solo respondió con un tono seco: «Déjalo, eso no sirve para nada». Esa frase me heló. Mi madrina era la persona más religiosa que conocía. Para ella, los objetos sagrados tenían un peso enorme, y escuchar algo así salir de su boca fue como si estuviera hablando con otra persona. Las noches también empezaron a volverse extrañas. Me despertaba en medio de la madrugada con el sonido de pasos en la casa, pero, cuando salía a ver, no encontraba a nadie. Una vez, juro que escuché la puerta de la cocina golpear, aunque estaba cerrada con llave. Fue en una de esas noches cuando las cosas realmente se salieron de control. Estaba acostado cuando escuché un ruido fuerte proveniente de la sala, como si algo pesado hubiera caído.
Corrí hacia allá y encontré a mi madrina de rodillas, sujetándose la cabeza y murmurando algo que parecía un idioma extraño. Cuando levantó el rostro, vi que sus ojos estaban diferentes, no solo fríos, sino como si hubieran perdido toda la vida que conocía. Me miró directamente y dijo, con una voz que no era la suya: «No deberías estar aquí». Todo mi cuerpo se paralizó. Por un momento, no pude moverme ni responder. Solo me quedé ahí, mirándola, hasta que algo rompió el silencio. Un sonido fuerte, como un trueno, vino desde afuera y, en ese momento, ella cayó al suelo, desmayada. A la mañana siguiente, decidí que no podía continuar así. Llamé a un sacerdote que ella conocía desde hace muchos años, un hombre experimentado llamado Padre Miguel. Era de cabello gris, siempre vestido con una sotana negra impecable, y tenía esa calma de alguien que ya había enfrentado lo peor de la vida y no se inmutaba fácilmente. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, permaneció en silencio por unos segundos. Luego, dijo simplemente: «Voy para allá». Llegó esa misma tarde, con un semblante serio y cargando una maleta. En cuanto entró a la casa, pareció percibir algo, porque cerró los ojos y susurró una oración. «¿Está en casa?», preguntó sin rodeos. «Está en el cuarto», respondí, señalando la puerta. El Padre Miguel fue hasta allí y me pidió que esperara en la sala. Pero, incluso desde lejos, escuché cómo el tono de voz de mi madrina cambió en cuanto él entró. Gritaba cosas que no tenían sentido, frases llenas de odio y rabia, mientras él respondía con una calma que parecía imposible en esa situación. Después de unos minutos, volvió a la sala con el rostro más serio que antes. «Esto no es solo un malestar espiritual», dijo, con voz pesada. «Necesitamos hacer algo más fuerte». Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas estaban mucho más allá de lo que imaginaba. La tensión en la casa se volvió insoportable después de que el Padre Miguel salió del cuarto. Me pidió que reuniera algunas cosas, velas, el frasco vacío de agua bendita y la Biblia que siempre estaba en el altar. También sacó una pequeña cruz de madera de su maleta y la colocó sobre la mesa, como si fuera lo único que realmente importara. «Es importante que no te asustes con lo que suceda», dijo mientras preparaba todo. «Puede parecer imposible de creer, pero ella está luchando contra algo que no es solo suyo». Su manera tranquila de hablar era casi reconfortante, pero sus palabras me dejaron aterrorizado. No estaba siendo ambiguo, algo muy malo estaba pasando, y no sabía si estábamos listos para enfrentarlo. Mi madrina estaba callada en el cuarto, pero no de una manera normal. El silencio venía con una sensación extraña, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. El Padre Miguel me pidió que permaneciera en la sala mientras comenzaba lo que llamó una preparación espiritual. Desde donde estaba, solo podía escuchar fragmentos de lo que decía. Su voz era firme, leyendo pasajes de la Biblia y rezando oraciones que parecían resonar en toda la casa. Al principio, todo estaba tranquilo. Pero después de unos minutos, empezaron los gritos. Mi madrina gritaba cosas que no tenían sentido. Algunas palabras parecían de otro idioma, mientras que otras eran frases llenas de ira. «Sal de aquí. No tienes poder sobre mí», repetía una y otra vez, pero su voz no era la suya. Corrí hasta la puerta del cuarto, incapaz de quedarme quieto. Espié por la rendija y vi una escena que nunca olvidaré. Ella estaba de pie, pero doblada de una manera que parecía imposible, como si su cuerpo estuviera siendo jalado por algo. El Padre Miguel estaba frente a ella, sosteniendo la cruz y rezando en voz alta. Su expresión era seria, pero no había miedo. De repente, mi madrina empezó a reír. Era una risa que me puso la piel de gallina de pies a cabeza, profunda, alta y nada parecida al sonido de una persona. Apuntó al Padre Miguel y gritó: «¿Crees que puedes detenerme? Esto no es de ella, es mío». El Padre Miguel no retrocedió. Continuó rezando, y con cada palabra parecía que ella se agitaba más. Intentó avanzar hacia él, pero era como si algo la mantuviera en su lugar. Sus pies no se movían del suelo, incluso cuando parecía esforzarse con todas sus fuerzas. Entonces, algo aún más extraño sucedió.
La casa empezó a vibrar, como si reaccionara a lo que estaba ocurriendo. Las paredes crujían y las luces parpadearon. En la sala, los objetos del altar cayeron al suelo y un olor a quemado llenó el aire. «Trae el agua bendita», gritó el padre Miguel sin quitarle los ojos de encima. Corrí hacia la sala, tomé el frasco y se lo llevé. Él lo agarró y comenzó a rociar agua bendita sobre mi madrina mientras rezaba. Cada gota que la tocaba parecía provocarle una reacción violenta. Gritó tan fuerte que sentí dolor en los oídos, y su cuerpo empezó a temblar. Fue en ese momento cuando sus ojos cambiaron. Ya no eran los ojos de mi madrina. Se oscurecieron, casi como pozos sin fondo, y por un instante pensé que nunca volvería a ser ella. «No eres bienvenido aquí», gritó el padre con una autoridad que me sorprendió. Presionó la cruz contra su pecho, y los gritos cesaron de repente. Mi madrina cayó al suelo, inmóvil, como si se hubiera desmayado. El silencio que siguió fue ensordecedor. El padre Miguel se arrodilló a su lado, comprobando sus signos vitales. Ella respiraba, pero estaba inconsciente. Se levantó y me miró, exhausto pero firme. «Terminamos por ahora, pero esto no ha terminado completamente. Necesitamos reforzar la protección en esta casa y cuidar de ella en los próximos días». Yo estaba paralizado, intentando entender lo que acababa de ocurrir. Él colocó una mano en mi hombro y dijo: «Ella es fuerte, pero ahora necesita tu ayuda. Quédate cerca, y recuerda, el mal solo entra donde encuentra brechas. Mantén la fe, no importa lo que veas o escuches». Esa noche dormí al lado de su cama, incapaz de dejarla sola. Parecía en paz, pero lo que vi en ese cuarto nunca me dejó. La mañana siguiente trajo algo de esperanza. Mi madrina parecía más tranquila, aunque todavía estaba muy débil. Cuando despertó, me miró con una expresión vaga, como si intentara recordar quién era yo. Me quedé allí, sosteniéndole la mano, mientras decía: «Siento como si hubiera dormido por días». No sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a alguien que, la noche anterior, parecía otra persona algo que ni tú puedes comprender? El padre Miguel regresó esa misma tarde, cargando más cosas en su maleta: velas, un pequeño frasco de aceite bendito y un objeto que parecía una reliquia, una cruz pesada hecha de hierro envejecido. Estaba más serio que nunca. «Parece mejor, pero aún no estamos seguros», dijo mirándome directamente. Su plan era realizar un ritual completo de purificación esa noche. Explicó que lo que vimos antes era solo una parte de lo que estaba atando a mi madrina. «Fuerzas como estas no se van fácilmente», dijo. «Pero reaccionan a la resistencia. Por eso no podemos detenernos ahora». Los preparativos comenzaron tan pronto como el sol empezó a ponerse. El padre Miguel me pidió que encendiera velas en cada esquina de la casa y colocara ramos de ruda y romero en todas las puertas y ventanas. Explicó que estas plantas eran símbolos de protección y que servían para evitar que el mal que fue expulsado intentara regresar. Mi madrina estaba acostada en su cuarto, todavía demasiado débil para moverse. Me sentía impotente, pero el padre Miguel parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Colocó la gran cruz de hierro en la sala, justo en el centro, y empezó a rezar, pidiendo protección y fuerza para lo que venía. Cuando cayó la noche, el ambiente cambió. La casa, que siempre había sido un lugar de consuelo, parecía diferente. El aire se sentía más pesado, y las sombras parecían más profundas. El padre Miguel comenzó el ritual con una oración en latín, sosteniendo la cruz y rociando agua bendita por toda la casa. Todo estaba relativamente tranquilo hasta que entró en el cuarto de mi madrina. En cuanto cruzó la puerta, ella abrió los ojos de repente y empezó a moverse, como si estuviera intentando levantarse. Pero no era un movimiento normal, era como si alguien estuviera tirando de sus brazos y piernas en diferentes direcciones. El padre no vaciló. Sostuvo la cruz frente a ella y empezó a rezar más fuerte, ordenando que la presencia abandonara ese lugar. Mi madrina gritó, un sonido que parecía provenir de varias voces al mismo tiempo. «Ella ya no es tuya», gritó el padre con una firmeza que nunca antes había visto.
Las luces de la casa comenzaron a parpadear y el sonido de pasos resonó por el pasillo, aunque no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Era como si el miedo me hubiera clavado al suelo. De repente, la voz de mi madrina cambió. Ya no era el grito desesperado de antes. Era algo frío y lleno de desprecio. ¿Crees que puedes apartarla de mí? Ella me llamó. Ella me aceptó. El padre Miguel respondió con aún más fuerza. Y mentiras. Entraste donde no fuiste invitado y ahora serás expulsado. El cuarto se enfrió de repente. Podía ver mi propio aliento mientras el padre continuaba el ritual. Mi madrina empezó a llorar y gritar al mismo tiempo, pidiendo ayuda, pero su tono cambiaba constantemente, a veces parecía ella misma, otras algo completamente diferente. Entonces, la casa comenzó a temblar. Era como si algo estuviera intentando romper las paredes, tratando de escapar o atacar. El padre Miguel sujetó la cruz con fuerza y ordenó una vez más. En nombre de todo lo sagrado, te expulso. Sal de esta casa y no regreses nunca más. Mi madrina dio un último grito desgarrador antes de desplomarse sobre la cama, inconsciente. El silencio que siguió era ensordecedor. El padre colocó la cruz sobre su pecho y trazó el signo de la cruz antes de arrodillarse junto a ella. Después de unos minutos, se levantó y me miró. Se acabó, dijo, su voz era ronca pero aliviada. Pero deben mantener protegida la casa. Esto puede intentar volver si encuentra un camino. Yo estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Ayudé al padre a recoger el altar y a reorganizar las velas, mientras mi madrina seguía durmiendo, ahora pareciendo más en paz que en las últimas semanas. Cuando el padre Miguel se despidió, me miró con esa mirada seria y me dio una última advertencia. Algunas cosas en este mundo existen para probarnos. Nunca olvides que la fe es tu mayor arma, pero también tu mayor responsabilidad. Esa noche, dormí en la sala con la cruz de hierro a mi lado. Y, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en silencio. En los días que siguieron, la casa volvió a estar tranquila, pero algo había cambiado. Mi madrina, aunque parecía más serena, nunca volvió a ser exactamente la misma. Se movía despacio, hablaba menos y parecía estar siempre cansada. Era como si lo que la había poseído hubiera dejado una parte de ella vacía. ¿Estás bien, madrina? Le pregunté una tarde mientras la ayudaba a preparar café. Me miró con una sonrisa débil. Estoy bien, hijo. Solo me siento ligera. Pero también muy vacía. Esa respuesta me dejó intranquilo. Era como si estuviera tratando de protegerme de la verdad, de que ese vacío era más que físico, más que simple agotamiento. Evitaba hablar sobre lo que había pasado y, cuando preguntaba, cambiaba de tema. El padre Miguel la visitó una última vez. Trajo un nuevo frasco de agua bendita y reforzó las protecciones en la casa, bendiciendo los ramos de ruda y los rincones de cada habitación. Antes de irse, me llamó para hablar afuera. Ella está libre, pero lo que ocurrió dejó marcas, dijo, con la mirada fija en el camino de tierra frente a nosotros. Fuerzas como esta siempre dejan un rastro, una sombra. Deben mantener la fe y proteger este lugar. Asentí, aunque confieso que no entendía completamente lo que quería decir. En mi cabeza, todo había terminado. Habíamos ganado. Solo después comprendí que las consecuencias de algo así nunca desaparecen por completo. Pasaron los meses, y mi madrina parecía mejorar poco a poco. Comenzó a cuidar el jardín nuevamente, hacía pasteles como antes e incluso volvió a sentarse conmigo junto a la estufa de leña, como en los viejos tiempos. Pero había días en los que se mostraba extrañamente distante, mirando algo que yo no podía ver. Una vez, mientras barría el porche, la escuché murmurar algo dentro de la casa. Al entrar, la encontré sentada en la sala, mirando el altar. ¿Estás rezando?, pregunté, intentando aligerar el ambiente. Ella movió la cabeza lentamente. Estoy pidiendo perdón. ¿Perdón por qué? No respondió. Solo permaneció allí, mirando las estampitas y la cruz, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegaría.
Fue en esa época cuando empecé a tener sueños extraños. No eran exactamente pesadillas, pero siempre involucraban aquella casa, ese cuarto y una presencia que no podía identificar. A veces, veía a mi madrina parada en el pasillo, con la misma mirada vacía que tenía durante el ritual. Otras veces, era como si algo me estuviera observando desde las ventanas. Despertaba sudando, pero nunca le conté nada a ella. Sabía que ya llevaba demasiada carga. Un año después, mi madrina falleció. Fue algo inesperado, pero no sorprendente. Simplemente se quedó dormida y no despertó. El médico dijo que fue un ataque cardíaco, pero, en el fondo, sabía que lo que ocurrió aquella noche había dejado cicatrices que nadie podía ver. Después del entierro, fui a su casa para organizar sus cosas. Entrar allí sin ella fue una de las cosas más difíciles que he hecho. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio reconfortante. Era pesado, casi como si ella todavía estuviera allí de alguna manera. Mientras empaquetaba sus cosas, encontré el frasco de agua bendita que el padre Miguel había dejado. Estaba en el altar, junto con la cruz de hierro. Los tomé y los puse en mi mochila. No sabía por qué, pero sentí que necesitaba llevarlos conmigo. En su cuarto, encontré un cuaderno antiguo. Las páginas estaban llenas de anotaciones, rezos e incluso pequeños dibujos de símbolos que nunca había visto antes. Pero, entre todo eso, había una frase que se repetía varias veces. No dejes espacio. Nunca dejes espacio. Cerré el cuaderno, sin querer leer más. Esa noche, al salir de la casa, tuve la sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia atrás, hacia la ventana de su cuarto, y juro que vi una sombra. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí, observándome. Desde entonces, llevo la cruz y el frasco de agua bendita conmigo, sin importar a dónde vaya. No sé si todavía hay algo siguiéndome o si es solo el peso de los recuerdos. Pero aprendí una cosa, el mal solo entra donde encuentra espacio. Y nunca volveré a dejar espacio. Los años pasaron, pero ese capítulo de mi vida nunca se cerró completamente. A veces, me despierto en medio de la noche con el sonido de la voz de mi madrina en mi cabeza, murmurando esas frases extrañas que escuché durante el ritual. En otras ocasiones, tengo sueños en los que estoy de vuelta en su casa, caminando por los pasillos que ahora solo existen en mi memoria. Por más que lo intento, no puedo apartarme de lo que ocurrió. Es como si algo de ese día todavía estuviera conmigo, no exactamente una presencia, pero sí una sensación constante de que el pasado nunca se fue. Intento convencerme de que es solo mi mente jugando conmigo. Después de todo, ¿cómo olvidar su mirada esa noche? ¿O el sonido de las paredes temblando, como si la casa estuviera viva? Esos recuerdos llegan sin previo aviso, invadiendo mis pensamientos incluso en los momentos más tranquilos. Después de que mi madrina falleció, nunca volví a esa casa. Decidí vender el terreno a una familia que quería empezar una pequeña granja. Parecían felices con el lugar, y no tuve el valor de advertirles sobre lo que había sucedido. Tal vez fue egoísmo, tal vez la esperanza de que la paz finalmente hubiera regresado a ese lugar. Pero, a veces, me pregunto si tomé la decisión correcta. Algunas noches, todavía escucho historias de cosas extrañas que ocurren en la región, sonidos inexplicables en medio de la noche, luces que aparecen en las ventanas y desaparecen antes de que alguien pueda acercarse. No sé si creer en todo eso, pero tampoco lo descarto. Por más difícil que sea, conservo los buenos recuerdos de mi madrina, la mujer que me cuidaba como a un hijo, que hacía los mejores pasteles y que creía firmemente en el poder del bien sobre el mal. Así es como quiero recordarla, no como la figura sombría y llena de sufrimiento que vi aquella noche. Pero, al mismo tiempo, aprendí una lección que nunca olvidaré: algunas cosas en este mundo no están hechas para ser comprendidas. No importa cuánto intentes racionalizarlas, hay fuerzas que van más allá de lo que podemos ver o explicar. Si algún día te encuentras en una situación similar, si sientes que algo está mal, aunque todo parezca normal, escucha tu instinto. No ignores las señales. Algunas cosas pueden parecer inofensivas al principio, pero lo desconocido nunca es confiable. Y nunca,
nunca subestimes lo que no entiendes. Si escuchas voces llamándote desde donde no deberían venir, no vayas. Si las luces parpadean en la oscuridad, no las sigas. Si sientes una presencia, no mires atrás. Hay cosas que habitan entre lo visible y lo invisible, y la curiosidad es lo que más esperan. El recuerdo de mi madrina es un recordatorio constante de esto. Ella luchó contra algo que nadie debería enfrentar, y, por más que resistió, pagó un precio que nunca comprenderemos por completo. Por eso dejo esta advertencia: el mal solo entra donde encuentra espacio. Cierra todas las puertas. Y, por encima de todo, mantén la fe, incluso en los momentos más oscuros. Es lo único que puede protegerte cuando lo desconocido venga a tocar tu puerta. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.